Es un placer verlo aquí, habida cuenta de su nueva importante función, que, en mi opinión, ya da cuenta una vez más del compromiso de su país en este entorno tan complejo. Así que muchas gracias por presidir hoy. Quisiera empezar con lo acaecido ayer en Idlib. Son novedades importantes. Como saben, Idlib ha sido gran tema de preocupación para todos los aquí presentes, en esta sala y fuera. Pero ayer el presidente Putin y el presidente de Turquía, el señor Erdogan, llegaron a un acuerdo para establecer una zona desmilitarizada dentro de la zona de distensión de Idlib. El gobierno de Siria acogió con beneplácito el acuerdo, lo hemos visto hace poco, y confirmaron la plena coordinación al respecto con la Federación de Rusia. En la Secretaría, y creo que el secretario general también, claramente celebramos que la diplomacia haya arrojado resultados en el esfuerzo por abordar los retos de grupos terroristas que aparecen en listas del Consejo de Seguridad protegiendo a los civiles, hasta 3 millones de ellos, incluidos 1 millón de niños. Con esto hemos logrado la cuadratura de un círculo bien difícil, gracias al presidente Putin y al presidente Erdogan, pues por su involucración personal. Esperábamos que hubiese esa reunión y la reunión se celebró y produjo resultados muy importantes. También creo que el sólido compromiso internacional sobre los peligros de una ofensiva de gran escala en Idlib ha revestido gran importancia. Así que gracias a todos ustedes, porque sé que todos los aquí presentes lo han planteado vehementemente junto con mi colega Mark Lowcock, y felicito a la sociedad civil siria por alzar la voz. Hay 3 millones de personas en la sociedad civil. Ayer, por ejemplo, recibí una carta de más de 13.000 mujeres de Idlib que piden que se proteja y se mantenga seguras a sus familias. Además, nos recordaban que son civiles. Esperamos, pues, que el acuerdo se aplique con celeridad, respetando plenamente el derecho humanitario internacional, con un acceso humanitario sostenido, respeto a la soberanía, a la independencia, la unidad y la integridad territorial de Siria y dando preponderancia al diálogo, ayer tuvimos un ejemplo de ello, frente a la confrontación para abordar una difícil situación como esta. En este contexto quisiera también señalar lo siguiente. Estamos viendo que se sortea la crisis en Idlib, buenísima noticia, pero hay actividades militares preocupantes en los demás lugares. Anoche se derribó un avión ruso, murieron 15 personas y se informó de que fue a manos del ejército sirio que respondía a incursiones israelíes. El gobierno sirio dijo que los aviones israelíes atacaron instalaciones militares y además se indicó que, según el Ministerio Ruso de Defensa, el avión fue derribado accidentalmente por el gobierno sirio, que respondía, como decía, a ataques cerca de la costa de Israel. Rusia ha culpado a Israel por esta provocación. Israel ha indicado que los aviones israelíes tenían como blanco entregas de armas que se dirigían al Líbano y que amenazaban la seguridad de Israel, y ha acusado Israel al gobierno sirio por el incidente. Pedimos a las partes que se abstengan de las acciones militares que no harían sino agravar una situación compleja. Por ahora nos complace observar que hay distensión en una zona principal, Idlib. Y ahora que tenemos este acuerdo no hay motivo para no seguir avanzando con el proceso político. Paso ahora al proceso para pasar revista a la situación actual. Los sirios miran a la ONU para que ésta facilite un proceso político que pueda ayudar a salir de esta guerra y adentrarse en un futuro mejor,
un futuro que ellos puedan decidir de manera independiente y democrática. Para ello hace falta un verdadero diálogo y negociación, proceso que además ha de ser creíble e incluyente. Yo creo que nuestro faro ha de ser la resolución 2254 del Consejo de Seguridad, que encomienda a las Naciones Unidas facilitar el proceso político. Siempre he buscado de manera creativa el llevar adelante la resolución 2254, habida cuenta de todos los episodios políticos y militares que suceden todo el tiempo, como si de una montaña rusa se tratara, pero siempre hay que garantizar que el proceso político sea creíble, insisto, creíble, y aborde los verdaderos problemas que dividen a los sirios, lo cual me lleva al Comité Constitucional. El secretario general me envió al Congreso de Sochi hace 7 meses y medio. Fue una decisión muy meditada tras consultas especiales en Viena con las partes sirias y con la Federación de Rusia. Y no fui yo el único implicado, sino que el secretario general también estuvo implicado en este sentido. Tras estas consultas, a partir de esas consultas, la ONU tenía motivos para creer que Sochi aceleraría el proceso de Ginebra. Su resultado se iba a llevar nuevamente a Ginebra como componente del proceso político general, y las condiciones finales del Comité Constitucional lo facilitaría las Naciones Unidas en Ginebra. Con este espíritu presente y desde el Congreso de Sochi me he esmerado por facilitar la creación de un Comité Constitucional encabezado por los sirios y de titularidad de estos y con facilitación de las Naciones Unidas. Mantuve consultas con Irán, Rusia y Turquía por su interés especial, dada su presencia en Sochi, y por su responsabilidad para que los resultados de Sochi fueran significativos. También mantuve consultas con otras personas, incluidos los miembros del llamado Grupo Pequeño y otros. Siempre he estado disponible para los sirios, siempre los he escuchado, me reuní con el gobierno, con todas las partes de la oposición y muchos otros desde Siria y fuera. En estas consultas, una de las fórmulas sobre participación concitó la aceptación. A saber, la fórmula es la siguiente: una tercera parte de los delegados serían una delegación gubernamental, una tercera parte de representación amplia de la oposición y una última tercera parte que sería, como se dijo en la declaración final de Sochi, expertos sirios, la sociedad civil, independientes, dirigentes tribales y mujeres. Quedó claro que cada uno de estos tercios tendría 50 integrantes y de esos 50, 15 tendrían una función especial en cuanto a la redacción de la reforma constitucional. Todo ello, combinado con un reglamento procesal claro, sería el paquete que pondría en marcha un proceso creíble e incluyente para la redacción y puesta en marcha de la reforma constitucional. A partir de esta fórmula, surgieron 3 listas. La lista de la delegación gubernamental con apoyo de Rusia e Irán, la lista de una delegación de la oposición con amplia representación con apoyo de Turquía y la de otros estados, y la tercera lista intermedia y crucial que, de acuerdo con la resolución 2254 y el proceso de Sochi, tengo por responsabilidad facilitar para que pueda concluirse. Esa tercera lista intermedia, ahora sobre el tapete, según mi opinión, cumple los criterios estipulados en la declaración de Sochi. Y también me cercioré de que la ONU pudiese dar apoyo a esta lista por su credibilidad y legitimidad internacional. Ello conllevaba seleccionar a expertos con conocimientos técnicos cruciales en lo referente a constituciones y experiencia en redacción de constituciones. Había que incluir a sirios de distintos orígenes étnicos, religiosos y geográficos, de dentro y de fuera de Siria, y gente que busca tender puentes. También tenía que haber un mínimo de un 30% de mujeres entre los 150.
Y una consideración general era que tendría que haber equilibrio en ese tercio intermedio. No tendría que dominar ninguna de las posturas en concreto, lo cual era un elemento fundamental para la credibilidad del comité. Tras consultar con los garantes de Astana, ofrecí también propuestas y opciones sobre el mandato, la presidencia y la toma de decisiones. Saben que en la ONU tenemos mucha experiencia al respecto. Se buscaba ofrecer un mínimo de puntos de procedimiento que permitiesen que los sirios se reuniesen de manera productiva y se lograsen progresos en un proceso encabezado y de titularidad de los sirios con facilitación de la ONU. A inicios de mes dije que nos acercábamos a la hora de la verdad. Se habían ofrecido todas las oportunidades para abordar todas las cuestiones ampliamente, inclusive a través de mis equipos de mi oficina que visitaron Moscú, Ankara y Teherán y otras capitales. Y además convoqué al trío de Astana el 10 y 11 de septiembre en Ginebra para poder avanzar. En aquella reunión quedaron claras varias cosas. Por ejemplo, que no se había puesto en entredicho la lista del gobierno ni tampoco la de la oposición. Cosa importante. Pero debo admitir la decepción de mi equipo y su servidor de que la tercera lista intermedia, lista en la que yo tengo una responsabilidad especial, había sido cuestionada significativamente. Se propusieron toda una serie de perspectivas que para mí eran incoherentes con la credibilidad y legitimidad necesaria para un proceso que facilite la ONU. Entre tanto, cuestiones como la presidencia y la votación fueron acordadas, pero quedaron pendientes muchas cosas en cuanto al procedimiento. Los garantes de Astana propusieron que siguiésemos con las conversaciones técnicas respecto de la tercera lista intermedia antes de celebrar otra reunión en Ginebra en octubre. La verdad, yo no tenía mayor problema con ello, con esas reuniones técnicas, pero, sinceramente, esa tercera lista intermedia ha de ser equilibrada y creíble para los sirios de todas las partes y para la comunidad internacional. Y además, de acuerdo con la 2254 y la declaración final de Sochi, las Naciones Unidas y el proceso de Ginebra son los que facilitan y finalizan el camino a seguir. Además, es apremiante avanzar y no podemos permitirnos estar consultando todo el tiempo. Ese fue y sigue siendo mi mensaje al trío de Astana. Les di el mismo mensaje cuando me reuní con los llamados miembros del grupo pequeño, o sea, Egipto, Francia, Alemania, Jordania, Arabia Saudita, el Reino Unido y los Estados Unidos, el 14 de septiembre en Ginebra. Les dije en qué etapa del proceso nos hallábamos y agradecí su apoyo. Y les dejé claro, como les dije a los tres de Astana, que no tenían que intervenir en cuestiones que tenía que facilitar la ONU, o sea, la lista, el reglamento y el fondo del proceso. No intervenir en nada allende de lo estipulado en la resolución 2254 y los 12 principios desarrollados en el proceso de Ginebra y refrendados en Sochi. Señor presidente, lo más fácil es decir, seguiremos manteniendo consultas. Si no somos cuidadosos, eso se va a convertir en un propósito en sí mismo. Pero lo que los sirios quieren saber es cuándo arrancará el proceso creíble. En lo que a mí atañe, todo está listo para que eso suceda. Podemos empezar en una semana. Si todo el mundo respalda el que la ONU lleve las riendas y reconozca la necesidad de un proceso equilibrado y creíble y con un reglamento sensato, podemos avanzar con celeridad. Creo que se está aproximando el momento de que su servidor señale una fecha final para dar efecto a la declaración final de Sochi, poniendo en marcha el Comité Constitucional. El próximo mes será, pues, crucial. Estoy dispuesto a colaborar con todos. Además de los actores internacionales, sin duda, aguardo poder debatir con las partes de Siria, empezando por el gobierno sirio, pues su involucración activa, obviamente, es fundamental si queremos que prospere el Comité Constitucional. También tengo que reunirme con la oposición y con un amplio abanico de voces de Siria. Sobre todo, quiero
que vayamos más allá de los preparativos actuales y haya un comité constitucional encabezado y de titularidad de los sirios por el bien de Siria y de los sirios como elemento fundamental a un proceso político. El proceso político queda reducido a una cosa importantísima, el comité constitucional en un entorno seguro y neutral, y después comicios. Es muy importante, basta para marcar la diferencia, pero por lo menos necesitamos el comité. Y no infravaloremos su importancia. Es necesario que los sirios empiecen a hablar entre ellos, cosa que puede hacerse en el comité constitucional. Es necesario crear confianza y también crear un entorno seguro, tranquilo y neutral. Hay un esfuerzo por concentrarse ahora en refugiados y en la rehabilitación, pero no nos olvidemos que sin un proceso político significativo e irreversible y sin verdaderas medidas en el terreno, no surgirá la confianza necesaria. No puedo sino recordar al Consejo que es necesario tomar medidas urgentes y concretas en cuanto a la liberación de los detenidos y secuestrados, la entrega de los cuerpos y la identificación de los desaparecidos. Todas estas cuestiones son fundamentales y afectan a miles de sirios. Y olvidemos que a la postre tenemos que prepararnos para unas elecciones parlamentarias y presidenciales supervisadas por la ONU en la que participen todos los sirios de dentro y de fuera del país, como se pide en la resolución 2254. La semana pasada, presidente, tuve el honor, como muchos de mis colegas, de asistir al funeral de Kofi Annan. Como primer enviado sobre el conflicto de Siria, él recalcó varias cuestiones fundamentales. El que tiene que haber una solución política y no militar. Lo estamos viendo que Idlib va por ese camino, con un proceso de mediación encabezado por la ONU, a partir de la inclusión y el consentimiento y apoyado por un Consejo de Seguridad unido.